Hay un momento que no se olvida. Un instante en el que todo lo que creías conocer de alguien se astilla frente a ti como un espejo viejo. Para mí, ese momento llegó en la cocina de mi propio hijo, un martes ordinario, con olor a cilantro y limón en el aire. Yo me llamo Rosa Medina. Tengo 71 años. Y lo que estoy a punto de contarles es la historia más difícil, más dolorosa y al mismo tiempo más liberadora de mi vida. Pero antes de que continúen, si este tipo de historias les llega al corazón, si creen que hay personas que necesitan escuchar esto, los invito a suscribirse a este canal. Hay muchas más voces como la mía esperando ser oídas. Presionen ese botón rojo, que no cuesta nada y puede cambiarle el día a alguien más. Bien. Los llevo de vuelta al principio. Esa mañana había salido temprano al mercado. 45 minutos caminando bajo el sol de Mérida porque el camión tardaba demasiado y yo nunca fui de quedarme esperando. Compré lo que siempre compraba cuando quería cocinar algo que de verdad alimentara: chile ancho, jitomate maduro, un trozo de lomo, masa fresca y 2 mangos para el postre. Subí las escaleras del porche con las bolsas cargando el peso de esa semana entera, el hombro derecho ya protestando como siempre lo hace desde que me caí hace 3 años. Pero no me importó. Cocinar para mi hijo Andrés y para mi nieta Valentina, que tenía entonces 4 añitos, era una de las pocas cosas que todavía me hacía sentir útil en esa casa. Puse las bolsas sobre la encimera y empecé a desempacar con cuidado. El jitomate, el chile, el lomo envuelto en papel café. Todo ordenado, como me enseñó mi madre. Fue entonces cuando escuché los pasos. Pasos rápidos, calculados. Los de Verónica. Mi nuera entró a la cocina con la mirada fija en las bolsas. No me saludó. No dijo buenos días, Rosa. Solo se paró frente a la encimera y, con una voz que nunca le había escuchado antes, una voz fría como el mármol, dijo: no toques esa cocina. Mis suegros vienen a cenar esta noche y quiero todo perfectamente limpio. Me quedé inmóvil. Pensé que tal vez no había escuchado bien. Que quizás era una broma. Esperé su sonrisa, alguna señal de que aquello era solo un malentendido. Pero Verónica no sonrió. ¿Escuchaste lo que te dije, Rosa? Lentamente giré a verla. Era la misma mujer que años atrás me había pedido permiso para casarse con mi hijo. La misma que en la boda me abrazó frente a todos y me dijo: usted ya es mi mamá también. Pero sus ojos esa mañana no tenían ningún rastro de esa mujer. Solo tenían distancia. Alcancé a decir: solo vine a preparar algo para Valentina. Valentina va a comer lo que yo le prepare. Gracias. Y dio media vuelta. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que Andrés estaba parado en el marco de la puerta. Lo había visto todo. Y no dijo una sola palabra. Solo se acomodó la corbata, recogió sus llaves del gancho de la pared y salió al trabajo sin mirarme. El silencio que quedó en esa cocina era de otro tipo. No era el silencio tranquilo de las mañanas, ni el de las casas cuando todos duermen. Era el silencio pesado de algo que se rompe y nadie recoge los pedazos. Agarré mis bolsas. Subí las escaleras. Me encerré en mi cuarto. Permítame contarles cómo llegué a vivir ahí. Mi esposo, don Ernesto, murió hace 4 años de un infarto que llegó sin avisar, un domingo en la tarde, mientras veía el partido. Era un hombre bueno. De esos que ya no se consiguen. Trabajador, callado, justo. Construimos juntos nuestra casa en Valladolid, Yucatán, una casita de paredes amarillas, con un patio donde crecía una mata de rosas que él regaba cada mañana con más cuidado que el que le dedicaba a cualquier otra cosa. Cuando él se fue, esa casa se llenó de un silencio que me pesaba en los pulmones. Andrés me llamaba seguido. Verónica también, al principio. Me decían que no era bueno que yo estuviera sola, que una mujer de mi edad necesitaba compañía, cuidados, familia cerca. Mamá, vente a vivir con nosotros a Mérida. Tenemos espacio de sobra. Valentina te necesita, y tú también la necesitas a ella. Andrés lo dijo con tanta convicción que casi no lo pensé. Vendí la casita de Valladolid. No fue fácil. Cada cuarto guardaba algo: el sillón donde Ernesto leía, la ventana desde donde yo veía llover, el árbol de limón que plantamos el año que nació Andrés. Pero me dije que era lo correcto. Que la familia se cuida unida. Le di a Andrés 150,000 pesos. Todo lo que obtuve de la venta,
menos una pequeña reserva que guardé casi por instinto. Él me dijo que era para ayudar a estabilizar la casa, que lo pondrían en una cuenta familiar, que yo siempre tendría acceso. Firmé algunos papeles sin leerlos bien. Confiaba en mi hijo. ¿Qué madre no confía en su hijo? Llegué a Mérida con 3 maletas y una caja de cartón donde venían las fotos de Ernesto, mis santos y una colcha que tejí cuando Andrés era bebé. Recuerdo que ese primer día, Verónica me mostró mi cuarto con una sonrisa amplia. Este es su espacio, doña Rosa. Aquí es su casa. Pensé que todo iba a estar bien. Nunca imaginé lo que vendría después. Los primeros meses fueron tolerables. Yo ayudaba con Valentina, cocinaba cuando podía, trataba de no estorbar. Verónica tenía sus maneras y yo las respetaba. Si quería que los zapatos se dejaran en la entrada, ahí los dejaba. Si prefería que no usara la lavadora en las mañanas, esperaba las tardes. Pero las cosas fueron cambiando poco a poco. Tan despacio que al principio no lo noté. Primero fue el comedor. Verónica empezó a servir la cena a las 7, y cuando yo bajaba a las 7:15, el plato mío ya no estaba en la mesa. Había quedado cubierto en la barra de la cocina, como si fuera la ración de alguien que come aparte. Es que ya empezamos, Rosa, y no quería que se enfriara, decía ella con esa voz suave que usaba cuando quería que las cosas sonaran razonables. Después fue el jardín. Yo había plantado unas macetas de albahaca junto a la ventana de la cocina. Una mañana las encontré movidas al rincón del patio, detrás del tinaco, donde no les llegaba el sol. Le pregunté a Andrés y los dos decidimos que ahí se ven mejor, me explicó Verónica. Luego vinieron las visitas. Cada vez que llegaban amigos o familiares de ella, yo era presentada con una frase que empezaba a dolerme más de lo que debería. Esta es la mamá de Andrés. Vive con nosotros. No la abuela Rosita, como me decía Valentina. No doña Rosa. Solo la mamá de Andrés. Como un mueble que vino incluido en el paquete. Y Andrés miraba hacia otro lado. Yo me convencía de que era mi imaginación. Que estaba siendo demasiado sensible. Que así son las familias modernas, que los espacios se negocian, que yo venía de otro tiempo y de otra forma de vivir. Pero hay cosas que no se pueden explicar con lógica. Hay momentos en los que el cuerpo sabe antes que la mente. Y mi cuerpo ya sabía. La noche de la cena de los suegros de Verónica, me quedé en mi cuarto. Escuché las risas subir por las escaleras. El tintineo de las copas, el olor a carne asada con especias que flotaba hasta mis sábanas. Alguien puso música. Había alegría ahí abajo, una alegría de la que yo no formaba parte. Me senté en el borde de la cama mirando la foto de Ernesto que tenía en el buró. Era una foto del día que inauguramos nuestra casa en Valladolid. Él estaba parado junto al árbol de limón, sonriendo con esa sonrisa suya que arrugaba solo el lado derecho de la cara. Le hablé en voz baja, como a veces hago cuando nadie me escucha. ¿Ves en lo que me metí, viejo? Abajo. Alguien soltó una carcajada. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio y el último coche se fue, bajé. La mesa era un desastre. Platos sucios, servilletas arrugadas, un vaso volcado sobre el mantel que había sido de mi abuela. Ese mantel que yo había traído de Valladolid, bordado a mano con hilos de colores. Lo limpié. Lavé plato por plato, vaso por vaso, en silencio, bajo la luz fría de la cocina. Cuando terminé, me paré un momento mirando por la ventana. El patio estaba oscuro. Solo se veían las macetas de albahaca ahí detrás del tinaco, sus hojas brillando levemente bajo la luna. Mañana las muevo de regreso, pensé. Pero al día siguiente, cuando intenté hacerlo, Verónica estaba ahí. Andrés ya decidió que así están mejor. Rosa, por favor, deja las cosas donde están. Y ahí fue cuando entendí algo que nunca había visto con tanta claridad, que en esa casa yo no tenía voz. Ni siquiera sobre las macetas. Pasaron semanas. Yo seguía mi rutina, levantarme, preparar café, ayudar con Valentina cuando me lo permitían, subir a mi cuarto cuando los espacios se cerraban. Aprendí a leer los silencios, a moverme por esa casa como si fuera de visita permanente. Un sábado, Andrés y Verónica salieron al centro a resolver unos trámites. Me dijeron que regresarían al mediodía. Valentina se fue con la niñera a casa de una amiguita. Me quedé sola.
Empecé a organizar la pequeña sala de estudio donde a veces me sentaba a leer. Había una pila de papeles sobre el escritorio, facturas y sobres que nadie había abierto. No era mi costumbre revisar las cosas ajenas, pero al limpiar con el trapo, un sobre grueso cayó al suelo. Lo recogí. Vi el membrete, una notaría de Mérida. No sé por qué lo abrí. Tal vez fue el instinto. Tal vez fue esa voz interior que llevan los años de vida y que a veces sabe más que nosotros mismos. Dentro había documentos, escrituras, transferencias de propiedad. Empecé a leer, y el mundo se movió bajo mis pies. Mi nombre no estaba en ningún lado. Andrés y Verónica aparecían como únicos propietarios de la casa. No había rastro de los 150,000 pesos que yo entregué. No había cláusula de cohabitación, ni acuerdo de permanencia, ni ninguna mención de que yo hubiera contribuido económicamente. Nada. Revisé cada página 2 veces. 3. Con las manos temblándome tanto que las hojas crujían. Fui a buscar mis papeles. Los tenía en una cajita de madera que Ernesto me hizo una vez, pintada de azul, donde guardaba cosas importantes. Mi acta de nacimiento, la cartilla del seguro, algunas cartas viejas. Andrés me había dado una copia de los papeles de la casa el día que llegué. Me había dicho, aquí está todo, mamá, para que te quedes tranquila. Abrí la cajita. Saqué los documentos que él me había dado. Eran papeles genéricos. Información del fraccionamiento, reglamento interno, nada que tuviera mi nombre como propietaria ni como cohabitante con derechos. Me quedé sentada en el piso, con los papeles en el regazo, mirando la cajita azul de Ernesto. ¿Cuándo había pasado esto? ¿Cómo lo había dejado pasar? Guardé todo. Puse los documentos de la notaría exactamente como los había encontrado. Me lavé la cara, me preparé un té de manzanilla y me senté a esperar. Esa tarde, cuando Andrés llegó, lo estudié. La forma en que entró, la forma en que me saludó con un beso rápido en la frente que ya se sentía como protocolo, la forma en que fue directo al cuarto sin preguntarme cómo había pasado el día. Quería confrontarlo ahí mismo. Quería preguntarle, ¿dónde está mi dinero, Andrés? ¿Qué hicieron con lo que les di? Pero algo me detuvo. Una voz interior, la misma que me hizo abrir ese sobre, me dijo, espera. Primero asegúrate. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente, Verónica dejó su teléfono sobre la mesa del comedor cuando fue a atender a Valentina. No era mi intención revisarlo. Pero lo vi ahí, con la pantalla encendida, mostrando una conversación. Tomé el teléfono. El primer mensaje que vi era de un contacto que decía licenciado Fuentes. El mensaje era claro. Los documentos están listos para la refinanciación. Solo falta la firma final. Lo antes posible para cerrar el trato antes de que ella se entere. Ella. Yo era ella. Seguí leyendo. Había mensajes entre Verónica y Andrés. ¿Ya le dijiste algo a tu mamá? No. Mejor que no sepa nada hasta que esté todo cerrado. ¿Y si pregunta por los papeles? Le digo que están en trámite. Ella confía en mí. Leí esa última línea 3 veces. Ella confía en mí. Tenía razón. Yo confiaba en él. Confiaba completamente. Y esa confianza era exactamente el arma que habían usado en mi contra. Mis manos dejaron de temblar. Se quedaron quietas, frías, como cuando el cuerpo decide que ya es suficiente de llorar y es hora de actuar. Tomé fotos de cada mensaje con mi propio teléfono. Luego dejé el de Verónica en el mismo lugar, en la misma posición. Fui a mi cuarto. Saqué la libreta donde guardo los números importantes. Y busqué el nombre que necesitaba. Si hay personas en su familia o entre sus conocidos que están pasando por algo similar, que sienten que alguien les está quitando lo que es suyo, compártanles este video. Y si usted mismo está viviendo esto, quiero que sepa que no está solo. Suscríbase a este canal, porque aquí hay historias que les van a recordar que siempre hay una salida. El martes siguiente, me vestí con cuidado. Saqué la blusa celeste que me compré el año que Ernesto cumplió 60. Me peiné bien. Me puse los aretes de perla que son mis únicos aretes de valor. Me miré en el espejo y me dije en voz baja, tú puedes, Rosa. Tomé el camión al centro de Mérida con un folder bajo el brazo. Adentro, las fotos de los mensajes, impresas en la papelería de la esquina,
los documentos que había encontrado en el estudio, y un papel donde había anotado, con mi letra de maestra retirada, una cronología de todo, fechas, cantidades, conversaciones que recordaba. El despacho estaba en la calle 60, a 2 cuadras del parque principal. Una placa de metal decía, licenciado Carmen Bojorquez, Derecho Familiar y Civil. La licenciada era una mujer de unos 45 años, cabello corto, lentes redondos, con esa manera de escuchar que tienen las personas que de verdad escuchan, sin interrumpir, sin juzgar, tomando notas con una pluma verde. Le conté todo. Desde la venta de la casita de Valladolid hasta los mensajes en el teléfono de Verónica. Me tomó casi 1 hora. A veces me emocioné y tuve que detenerme. Ella esperaba, paciente. Cuando terminé, revisó los documentos con calma. Luego me miró. Señora Rosa, lo que usted escribe tiene nombre. Fraude familiar con abuso de confianza. Es un delito. Y usted tiene evidencia suficiente para iniciar un procedimiento. No lloré. No sé por qué pensé que lloraría. En cambio, sentí algo que hacía mucho no sentía. Claridad. ¿Qué sigue? Le pregunté. Primero presentamos una denuncia para congelar cualquier movimiento sobre la propiedad. Luego iniciamos el proceso civil para reclamar la restitución de su aportación económica. El objetivo es proteger lo que es suyo. Asentí. ¿Está lista? Preguntó. Sí, dije. Y lo decía en serio. La primera señal de que algo había cambiado llegó 2 semanas después. Yo estaba en la cocina, pelando una naranja, cuando escuché el coche de Andrés llegar más temprano que de costumbre. La puerta principal se abrió de golpe. Los pasos en el pasillo eran distintos, pesados, urgentes. Andrés entró a la cocina con una carta en la mano. Su cara estaba desencajada, los ojos inyectados, la mandíbula apretada. ¿Qué es esto, mamá? Puse la naranja sobre la tabla con calma. Son los papeles de un proceso legal, dije. Estás demandándonos. A tu propio hijo. Estoy pidiendo lo que me corresponde. Verónica apareció detrás de él, con el mismo papel en la mano, los dedos apretados. No tienen pruebas de nada, dijo con voz tensa. Tienen los mensajes de tu teléfono. Respondí. Hubo un silencio largo. Vi en el rostro de Verónica el momento exacto en que recordó que había dejado su teléfono sobre la mesa del comedor aquel día. Eso es una invasión de privacidad, dijo, pero su voz ya no tenía la certeza de antes. Y lo que ustedes hicieron es un fraude, respondí. Los dos tienen nombres. Andrés se pasó la mano por el cabello. Fue hacia la ventana. Estuvo un momento así, de espaldas, mirando el patio. Luego se dio vuelta y me miró de una manera que no recordaba. No era el hijo distante de los últimos meses. Era algo más parecido al niño que una vez lloraba escondiéndose debajo de las cobijas porque le tenía miedo a los truenos y yo me sentaba junto a él en la oscuridad hasta que pasaba la tormenta. Mamá. Empezó a decir. No, Andrés, lo interrumpí suavemente. Ya no. Salí de la cocina. Subí a mi cuarto. Cerré la puerta. Y por primera vez en mucho tiempo, no lloré. El juzgado olía a papel húmedo y a café viejo. Yo llegué 10 minutos antes, con la licenciada Bojorquez a mi lado y mi folder apretado contra el pecho. Me senté en la mesa de madera sin adornos, mirando al frente. Andrés llegó con su abogado, un hombre joven de traje oscuro que no me miró. Verónica no vino. Cuando el juez entró, todos nos pusimos de pie. El silencio era de esos que se pueden palpar. El abogado de Andrés habló primero. Su argumento era conocido, que yo había donado el dinero voluntariamente, que no había ningún acuerdo escrito de propiedad compartida, que la convivencia familiar no constituye un contrato legal. Habló de mi edad, de mi estado emocional tras la muerte de Ernesto, de que las personas mayores a veces confunden recuerdos con hechos. Esa última parte me dolió más de lo que esperaba. Pero dejé que terminara. Cuando fue el turno de la licenciada Bojorquez, presentó la evidencia con una calma que me impresionó. Las fotos de los mensajes. Los registros de las transferencias bancarias que yo había hecho. Las fechas. La cronología. Y una pericial que demostraba que algunos documentos habían sido modificados después de ser firmados. El juez leyó en silencio durante largo rato. Vi a Andrés de reojo. Estaba quieto, con las manos sobre la mesa, mirando hacia abajo.
Algo en su postura ya no era la de alguien que espera ganar. El juez se acomodó los lentes. Voy a necesitar un receso breve, dijo. Cuando volvamos, daré mi fallo. En ese receso, nadie habló. Yo miraba el sello del escudo nacional en la pared. Pensé en Ernesto. Pensé en la casita de Valladolid. Pensé en Valentina, que en ese momento estaba en el kinder, sin saber nada de todo esto, dibujando mariposas con crayolas. Cuando el juez regresó, el silencio era total. Su voz fue mesurada, sin dramatismo, como quien lee los hechos porque los hechos son suficientes. Confirmó que hubo manipulación de documentos, que existía evidencia de dolo, que la aportación económica de mi parte era un hecho demostrable y que debía ser restituida con intereses. Andrés y Verónica fueron encontrados responsables de reembolsar 170,000 pesos más los costos del proceso. El mazo del juez cayó una sola vez. Y en ese sonido cupo todo, los años de silencio, las noches comiendo sola en mi cuarto, los pasos de Verónica sobre el azulejo, la foto de Ernesto en el buró, la casita amarilla de Valladolid, el árbol de limón. La licenciada Bojorquez puso su mano brevemente sobre mi hombro. Yo me quedé sentada un momento más cuando todos empezaron a levantarse. Al otro lado de la sala, Andrés recogió sus papeles despacio. Antes de salir, se detuvo. Me miró. En sus ojos no vi arrogancia ni rabia. Vi algo que quizás era vergüenza. Quizás era otra cosa. No lo sé. No soy adivina. Me levanté con cuidado, tomé mi bolso, y salí al sol de Mérida. Ahora quiero pedirles algo, con mucho respeto y desde el corazón. Si este canal les ha acompañado en momentos difíciles, si sienten que estas historias los hacen sentir menos solos, suscríbanse. No cuesta nada y significa mucho para quienes compartimos aquí. Presionen el botón, activen la campanita y cuéntenme en los comentarios. ¿Han vivido algo parecido? ¿Conocen a alguien que esté pasando por esto? Pasaron varios meses antes de que me diera cuenta de que ya no pensaba en aquella casa cuando me despertaba. Los cheques se procesaron. El asunto legal quedó cerrado. La licenciada Bojorquez me llamó un martes para decirme que todo estaba en orden, y cuando colgué el teléfono, me quedé un momento en silencio sin saber exactamente qué sentir. No era alegría. No era alivio completo. Era algo más parecido a cuando termina una tormenta larga y uno sale a ver si quedó algo en pie. Renté un pequeño departamento en la colonia García Ginerés, en Mérida, cerca de un parque donde los abuelos llevan a sus nietos los domingos. Un segundo piso con 2 cuartos, una cocina con ventana al poniente y un balconcito donde me cabe exactamente una silla y una maceta. Ahí planté albahaca. La primera semana que viví sola, no supe qué hacer con el silencio. Estaba acostumbrada a organizarme en torno a los horarios de otros, a los zapatos en la entrada, a los platos en la barra. Sin todo eso, la casa se sentía demasiado mía, como si no supiera bien cómo habitarla. Pero fui aprendiendo. Compré una tetera de cerámica en el mercado de artesanías. Una mesa pequeña de madera clara para el comedor. Un par de sillas que me gustaron aunque no hacían juego. Unos cojines de colores que Ernesto nunca hubiera elegido pero que a mí me alegraban la vista. Cada mañana preparaba café en la cafetera de aluminio que había sido de mi madre. Lo tomaba en el balconcito, viendo la calle despertar. Los pájaros en el parque. El señor de la panadería abriendo la reja. Los estudiantes de la universidad pasando con sus mochilas. La vida seguía. Pequeña, tranquila, pero seguía. Un domingo por la tarde, Valentina vino a verme. Andrés la trajo hasta la puerta. Él y yo no hablamos mucho. Hubo un saludo breve, incómodo, lleno de cosas sin decir que tal vez nunca se dirán. Él se fue. Y Valentina entró corriendo, con sus sandalias golpeteando el piso, gritando «Abuela Rosa». Abuela Rosa, con esa alegría sin complicaciones que solo tienen los niños. La senté en la cocina. Preparé atole. Busqué en la alacena las galletas de anís que le gustan. Ella me contó de la escuela, de su amiga Sofía, de que quería un perro pero que su mamá decía que no. Me mostró un dibujo que había hecho de nuestra familia. 4 figuras de palitos, una casa con techo de triángulo y un sol enorme en la esquina. ¿Y esa soy yo? Le pregunté señalando una figura con cabello largo y una falda de rayas. Sí, abuela. Eres la más alta porque eres la más importante. No dije nada. Solo la abracé.
Y en ese abrazo cupo todo lo que no había podido decir en meses. Hubo un momento, semanas después, en que llamé a mi hermana Consuelo para contarle todo. Ella vive en Campeche, y aunque hablamos seguido, nunca le había dicho la verdad completa de lo que había pasado. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio. Rosa, dijo finalmente, ¿por qué no me dijiste antes? Porque me daba vergüenza, respondí. Porque era mi hijo. Porque pensaba que si lo decía en voz alta, se volvía más real. Consuelo estuvo un momento callada. ¿Sabes qué me parece increíble de todo esto? ¿Qué? Que lo resolviste sola. Que no te quedaste ahí callada esperando que alguien más te salvara. Me costó recibir eso. Las mujeres de mi generación no estamos acostumbradas a que nos reconozcan esas cosas. Nos enseñaron que aguantar es virtud, que el sacrificio es amor, que hablar es queja. Pero Consuelo tenía razón. Yo lo resolví. No sin ayuda. Claro. La licenciada Bojorquez fue fundamental. Pero la decisión de levantarme, de tomar el camión al centro, de entrar a ese despacho con mi folder bajo el brazo, esa decisión fue mía. Nadie me la dio. La tomé. Y eso, entendí esa tarde hablando con Consuelo, es exactamente lo que nadie puede quitarnos, la capacidad de decidir. Hay algo que me preguntan seguido cuando cuento esta historia, que no la cuento mucho pero a veces sí. ¿Odias a tu hijo? La respuesta honesta es que no. Lo que siento hacia Andrés es más complicado que el odio. Es una mezcla de dolor, de decepción, de extrañeza, como cuando uno ve a alguien en la calle que se parece a una persona querida pero no es esa persona. Él tiene la cara de mi hijo, la voz de mi hijo, los gestos de mi hijo. Pero algo en él tomó decisiones que yo no entiendo. Y quizás nunca entenderé. ¿Lo perdono? No lo sé todavía. Creo que el perdón no es una decisión que se toma una vez. Es algo que va y viene, como las mareas. Hay días en que siento que sí. Hay días en que no. Lo que sí sé es que perdonar no significa volver. No significa olvidar. No significa abrir de nuevo la puerta a quien la usó para encerrarte. Uno puede perdonar y aún así protegerse. Uno puede amar a alguien y aún así alejarse de quien daña. Eso también lo aprendí. Una tarde de marzo, casi un año después de que dejé aquella casa, compré una lámpara para el balconcito. Era simple, de hierro forjado, con un cristal pequeño que concentraba la luz. El electricista que la instaló era un señor mayor, con las manos callosas y una sonrisa de pocos dientes pero amplia. Cuando terminó, bajó del banquillo y la encendió. La luz era cálida, redonda, constante. Me quedé mirándola un momento. Pensé en la casa de Mérida, en el árbol de limón de Valladolid, en las macetas de albahaca detrás del tinaco, en el mantel bordado de mi abuela, en los platos de San Cristóbal que Ernesto y yo compramos en un viaje que hicimos solos el año que Andrés entró a la secundaria. Pensé en todo lo que perdí. Y en todo lo que, sin darme cuenta, fui recuperando. Susurré algo, casi sin darme cuenta. Esta luz ya no espera a nadie. Es mía. Entré al departamento. Puse agua para el té. Me senté junto a la ventana del poniente, desde donde, si uno se acomoda bien, puede ver un pedacito de cielo entre los edificios. El sol se estaba poniendo. El cielo tenía ese color que cambia cada segundo, naranja, rosa, luego azul oscuro, como si el día se despidiera despacio para no despertar a nadie. Por primera vez en años, no sentí que estaba de visita en mi propia vida. Me sentí en casa. Antes de terminar, quiero decirles algo directamente, a quien lo necesite escuchar. Su edad no lo hace menos válido. Su amabilidad no lo hace culpable. Su confianza no fue un error. El error fue de quienes la traicionaron. Hay una diferencia enorme entre una familia que te cuida y una familia que te usa. Y aprender a distinguirlas, aunque duela, aunque signifique enfrentar verdades que quisiéramos que no fueran verdad, es uno de los actos más valientes que una persona puede hacer. No esperen a que alguien más les dé permiso de defender lo que es suyo. No esperen a que la situación se componga sola. No esperen a estar suficientemente seguros. Levántense. Busquen ayuda. Cuéntenselo a alguien de confianza. Hay personas que los escuchan. Hay leyes que los protegen. Hay licenciadas con plumas verdes que toman notas sin juzgar. Ustedes merecen un espacio propio. Ustedes merecen respeto.
Ustedes merecen encender su propia lámpara y que esa luz sea solo para su paz. Eso es lo que aprendí. Eso es lo que me llevé de todo esto. Y si a usted le sirve aunque sea un poco, entonces valió la pena contarlo. Gracias por llegar hasta aquí. Por acompañarme en esta historia que me costó mucho, mucho tiempo atreverme a contar. Si llegaron hasta el final, es porque son de esas personas que escuchan de verdad. Y esas personas son las que más necesitamos en este mundo. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Hay más historias como esta, de personas reales que atravesaron cosas difíciles y encontraron el camino de regreso a sí mismas. Dejen su comentario abajo. ¿Les resonó algo de lo que compartí hoy? ¿Conocen a alguien que esté viviendo algo así? Cuídense mucho. Y recuerden, la dignidad no tiene precio, ni edad, ni fecha de vencimiento. Hasta la próxima.